Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Otro tema de importancia en la época de la Iglesia perseguida es la cuestión del canon del Nuevo Testamento. La palabra canon significa regla o norma, y la idea del canon no era nueva, puesto que los cristianos heredaron el canon del Antiguo Testamento. Por las persecuciones y las herejías, los cristianos también tuvieron que reconocer cuáles escritos eran autoritativos. Las persecuciones forzaron la pregunta, ¿por cuáles libros estás dispuesto a morir? Y las herejías forzaron la pregunta, ¿cómo se determina cuál mensaje es el apostólico? Lo que la Iglesia quiso hacer fue identificar las obras escritas por un apóstol o por un asociado de un apóstol. A veces se dice que la Iglesia determinó cuáles libros iban a estar en el canon, y en parte es cierto. Es la verdad que la Iglesia Católica Romana siempre enfatiza. Sin embargo, no es tan sencillo, porque el proceso fue un reconocimiento de los libros que se habían demostrado divinos en la formación de la Iglesia. Es decir, por un lado, la Iglesia creó el canon, pero por el otro lado, y anteriormente, el canon ya había creado la Iglesia. Entonces, el proceso no fue tanto un proceso de crear el canon, sino de reconocer los libros que habían sido formidables en la creación de la misma Iglesia. Podemos hacer un bosquejo muy breve de la aceptación de los libros del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo aceptadas para el año 100. Los evangelios sinópticos para el año 150. Ya mencioné el canon de Marción, fue en 140, un canon muy reducido. El canon Moratori, alrededor del año 200, contenía 23 de los 27 libros que tenemos, más otros 2. Para el año 300, todavía Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas eran disputadas, y los 27 fueron aceptados por Atanasio en 367, el Sínodo de Roma en 382, el Concilio de Cartago en 397, y el Concilio Ecuménico de Calcedonia en 451. Para más información les refiero a una de las primeras series que hice en Biblia y Teología sobre el canon del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Quiero terminar el enfoque en la Iglesia perseguida hablando de algunos movimientos. El primero es el monacato de los monjes, que se desarrolló en Siria y en Egipto durante la segunda mitad del tercer siglo. Antonio se deshizo de todos sus bienes a los 20 años para servir a Cristo sin distracción, y a pesar de querer escaparse del mundo, muchos lo buscaban, y él los formó en células de ermitaños. Así fue el inicio del monacato, que luego se desarrolló mucho más durante la época de la Iglesia medieval. Los mártires llegaron a ser héroes de la fe y se les atribuían milagros. Y luego, con la introducción de muchos expaganos en la Iglesia, la veneración a los mártires y otros santos empezó y aumentó. Les ofrecían oraciones a ellos o por medio de ellos, con la idea de que tenían más eficacia e hicieron peregrinaciones a sus tumbas. Otro movimiento fue un movimiento misionero. A finales del siglo III, los misioneros empezaron a adoptar y a cristianizar prácticas paganas, con la idea de ganar a los paganos. Pero esta práctica produjo confusión y sincretismo, es decir, una mezcla de la verdad con el error, o en otras palabras más modernas, una sobrecontextualización del Evangelio. Otro movimiento que ya he mencionado es el gobierno obispal, del obispo monárquico. Este gobierno obispal o episcopal se solidificó con sus diócesis dirigidas por obispos,
y este tipo de organización jerárquica seguía el patrón del Imperio Romano. Todavía el obispo de Roma no dominaba, pero disfrutaba de un alto estatus por estar en la capital. Y en el próximo episodio vamos a empezar a considerar la era de la Iglesia imperial. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.